amigos, y es que según la página World Population Review te da unos datos aproximados de cuánto es el promedio nacional para... Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy te traemos un video súper informativo y sé que te va a ser de gran ayuda si estás buscando dónde vivir aquí en los Estados Unidos. Y es que recientemente vimos una noticia donde salía cuáles eran los estados más caros y más económicos para vivir en los Estados Unidos. Entonces nos dimos a la tarea de investigar para que tú en este video puedas tener los datos y sepas en cuál estado te corresponde, y sepas en qué estado te conviene más vivir. Si quieres saber todos esos datos, por supuesto debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. En este video vamos a sumergirnos en el costo de vida promedio en los Estados Unidos en la actualidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero necesitas para vivir en Estados Unidos actualmente? Teniendo en cuenta la situación económica actual del país, la cual ha afectado los precios, hoy te lo vamos a contar. Hablaremos sobre el dinero que podrías gastar en alquiler, comida, transporte y otros gastos diarios en todo el país. Además, te contaremos cuál es el estado más costoso y el más asequible para vivir. Así tendrás una idea general de cómo varían los costos en este hermoso país, desde la Gran Manzana hasta pueblos más pequeños. Te daremos una visión general de lo que podría costarte vivir en los Estados Unidos. Prepárate para descubrir el promedio nacional de los gastos que podrías enfrentar al establecerte en este país tan diverso y emocionante. Así que sin más, comencemos. Bien amigos, para poder entender bien el contexto de estos datos estadísticos, te tenemos que hablar desde la ciudad más costosa hasta la más barata, porque el promedio es algo entre el medio. Por eso es que las estadísticas, cuando dicen un promedio nacional, tal vez el precio que tú llegues a escuchar aquí no se parezca a donde tú estés viviendo, pero recuerda que hay ciudades más caras y hay ciudades más baratas, así que desde ahí podemos darte un contexto de lo que vamos a decir ahora, así que empecemos. Bien amigos, y es que según la página World Population Review te da unos datos aproximados de cuánto es el promedio nacional para... Life, love, and life, Hola. everybody. Oh, you're beautiful. Thank you. Coño, nada más. Nice to meet you too. Hey, I just cut the... Bien amigos, y es que según la página World Population Review tenemos unos datos de cuánto es el promedio que una familia puede gastar en los Estados Unidos. Y es que resulta que el hogar promedio en los Estados Unidos gasta $61,334 al año y en promedio el 34.9% del gasto o aproximadamente $1,784 al mes se dedican a la vivienda y otros gastos relacionados con la vivienda. Ahora, el promedio de una vivienda unifamiliar en los Estados Unidos es de alrededor de $273,992, así que ya sabes cuánto más o menos necesitas para comprar una casa aquí en los Estados Unidos. Recuerden que este es el promedio nacional. Bien amigos, y es que para este estudio se realizaron desde las ciudades más costosas hasta las más baratas y obviamente los estados. Y los estados más costosos es nada más y nada menos que Hawái, sí, con $179,000 al año para poder vivir en la hermosa isla de Hawái. Y el estado más económico es Mississippi y tienes que tener un promedio de $85,300 al año para vivir en estos dos estados. ¿Qué les parece? ¿Sabían ese dato? ¿Pensaban que era California, que era Nueva York? Pues no, el más caro es Hawái y el más barato es Mississippi. Y es que según este mismo estudio, el promedio de la renta nacional de un apartamento de 2 habitaciones es de $1,154 al mes. Recuerden que es el promedio, no es el precio ni de la ciudad más cara ni de la ciudad más económica. Si te está pareciendo que esos precios que estamos dando son bastante económicos, a nosotros también nos pareció, pero recordemos también que estamos pasando por un momento económico muy distinto al de hace 1 año y medio, 2 años atrás, donde las cosas estaban mucho mejor. Ahora está mucho más económico porque obviamente muchas personas han perdido empleo, hay personas que se han movilizado a otros lugares y así como unos crecen, otros bajan. Así que continuemos con este video. Bien chicos, y siguiendo con los datos, déjame leerle una parte muy importante que dice este reporte, y es que el hogar estadounidense promedio
gasta otro 16% en gastos de transporte. Eso es un promedio de $9.800 al año solo en transporte. Y el costo anual de atención médica es de $5.177. Ahora, hablando de la comida, y que esto incluye comer fuera y el combustible, se gastan otros $7.317. ¿Estás tú de acuerdo con estos datos? Si estás de acuerdo o no, deja aquí todos tus comentarios. Y vamos a hacer una pausa en este mundo de darte los datos más importantes para saber cuál es el costo de vida en los Estados Unidos, para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Recuerda que es totalmente gratis y si tú activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Puesto no podemos dejar por fuera los gastos de los servicios públicos aquí en los Estados Unidos, porque recuerden que aquí deben pagar agua, luz y por supuesto gas, además del servicio de recolección de basura. Todo esto puede llegar a ser un promedio mensual de $370. O sea que si dividimos entre 12 meses el monto total promedio que debe tener una familia al año, que es $61.334 en gastos, nos quedaría más claro cuánto necesitamos producir para vivir. Quiere decir esto que en promedio vas a necesitar $5.111 al mes para poder vivir aquí en los Estados Unidos. Por supuesto, si tú te vas a la ciudad más económica, te va a rendir este dinerito, pero si tú te vas a las ciudades más caras, obviamente vas a necesitar mucho más presupuesto. Recuerden que este es el promedio nacional para poder vivir aquí en los Estados Unidos. Y recuerda que también debes seguirnos por todas nuestras redes sociales, por el TikTok, Instagram y Facebook, para que estés al día de cuando estamos grabando estos videos para ti. Bien amigos, ya teniendo todos estos datos y todos estos números sobre la mesa, esperamos todos tus comentarios y opiniones acerca de que si este es el presupuesto que tú manejas en la ciudad donde vives. Por supuesto, recuerden que esto es el promedio nacional. Así que muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado esta nueva información y recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima.